nuestro estudio del capítulo 6 del libro. Recuerden que estamos en el libro La Santidad de Dios de R.C. Sproul y ya estamos llegando al capítulo 6, que está titulado La Justicia Santa. Recuerden que una de las cosas que se había enseñado en clase es que la idea de santo en Dios no solamente significa que Él está apartado del pecado, que es la idea general que tenemos. La idea de que Dios es santo también implica de que Él es trascendente, ¿se acuerdan? La idea de que Él es el Altísimo, de que Él está por encima de todas las cosas. Y también habíamos hablado en clase anteriormente que para Dios la santidad no es un atributo más, simplemente como una colección de atributos, y la santidad es algo que está separado de todo lo demás que es Él. No, noten el título. Él es justo y Él es santo. Su justicia es santa, su amor es santo, su soberanía es santa. Usted puede ver cualquier atributo de Dios y conectarlo con su santidad, porque la santidad de Dios es parte de lo que Dios es. Escuche bien, la santidad de Dios no es algo que Él tiene nada más, como de afuera. La santidad de Dios es algo que Él es su naturaleza, Él es santo. Por eso es que Él siempre se presenta en la Biblia como el Altísimo, el trascendente. La idea de santidad es el que está apartado, separado, el que está por encima de todo, pero a la misma vez el Dios santo que no se relaciona con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios completamente apartado del pecado. Así que hoy llegamos al capítulo 6, un capítulo, mi hermano, muy interesante, que nos lleva a ver algunos pasajes bíblicos. Hoy veremos al menos 3 historias en la Biblia, que fíjense, son de las que más cuestionamientos han traído muchas veces en términos de interpretación. Son pasajes difíciles, estos pasajes que se le llaman pasajes difíciles. Y es porque vamos a estar viendo pasajes en la Biblia que la gente ha cuestionado, que la gente ha dicho, oye, Dios no es justo, te lo voy a mostrar. Y te buscan esos pasajes que vamos a ver hoy. Dios no es justo, pero precisamente lo que vamos a ver aquí es esa justicia santa de Dios. De hecho, y por eso comenzamos con una pregunta. ¿Es Dios justo en todo lo que hace? ¿Es Dios justo en todo lo que hace? Todo lo que usted entiende y lo que no entiende, todo lo que Dios permite, ¿es Dios justo? Pero escuche bien, si Dios comete un acto de injusticia, hay un fallo en Él y ya no es Dios. Si decimos que Dios es 90% justo, pero a veces se le va la mano, pero a veces como que Dios no es tan justo. No, mi hermano, de hecho, póngalo en términos humanos. ¿Cómo usted catalogaría la justicia nuestra, de la tierra? Por ejemplo, la justicia del sistema que conocemos, el de Occidente, el Estados Unidos y Puerto Rico. El sistema judicial y los tribunales, cómo funcionan y todo ese tipo de cosas. Usted, en términos porcentuales, usted podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que nuestro sistema de justicia, obviamente sabemos que no es perfecto, nadie le va a dar un 100, obviamente. Pero algunos de nosotros podrían decir, ¿sabes qué? Yo creo que está como en un 60, un 70, un 80, no sé. Hay quienes van a ir al extremo a decir, no, solamente un 20% justo, porque está bien perdido. Y de todos los casos que se presentan ante los tribunales, tú ves que la mayoría, los mismos jueces que están puestos allí en el gobierno, por el Estado, no hacen justicia. Así que ese porcentaje yo se lo dejo a usted. Usted podrá analizar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que en términos humanos, el sistema judicial que tenemos, en realidad yo lo considero muy malo, 20% justo, y el 80% de los casos lo que se comete es injusticia. O consideras un número más alto y dices por lo menos un 70%, pero sabemos que en realidad nadie le daría un número muy alto a nuestros sistemas judiciales porque son imperfectos, están manchados con el pecado. Pero eso no pasa en Dios. De hecho, nota que ya tú sabes que el tribunal ha fallado. Obviamente, tú sabes. Miren el caso de Puerto Rico. ¿Cuántos casos el gobierno, digo el gobierno hablando del Estado, no ha emitido juicios correctos a través del sistema judicial? Esto ha pasado muchas veces ya, históricamente ha pasado. De hecho, se han retractado. ¿Sabía eso? Que hay opiniones que los jueces tenían antes que hoy no tienen y mañana pueden cambiar de opinión. Eso ha pasado muchas veces en Puerto Rico, Estados Unidos y en nuestros sistemas judiciales. Pero de todas formas, si tú hoy tienes un caso civil que tienes que ir a presentar, tú normalmente, ¿qué haces? Tú vas. Porque aunque imperfecto, tú dices, pero está el sistema judicial y con sus sombras y variaciones, pues yo voy delante del juez. Eso es lo que tenemos, yo voy. Ya tú sabiendo que ese juez antes ha fallado probablemente porque es imperfecto. Y nuestro sistema es imperfecto. Pero noten esta idea. Nosotros, lo que les quiero decir es esto. Nosotros lo aceptamos
aún sabiendo que es imperfecto, nuestro sistema judicial. Pregunta, ¿podemos hacer eso con Dios? Podríamos decir con Dios, podríamos decir esto: oye, vamos a aceptar a este Dios, aunque sea un 95% justo y el 5% otro es que Él ha fallado. ¿Podríamos aceptar eso? ¿Qué problema causaría el que aceptemos eso? Dudaríamos. Vamos a dudar de... ¿Dudaríamos? Sí. Claro. ¡Wow! Demasiada. ¿Tú sabes qué es pensar en que Dios no es justo el 100% de las veces? ¿Tú sabes todos los problemas que eso crearía? Sí. Es que si yo me pongo a buscar si Dios es justo o no, lo estoy buscando bajo mi perspectiva, no la perspectiva de Dios. O sea, estoy dejando un estándar que es mi estándar y no mi justicia. Así es. De hecho, lo que nosotros hacemos, y en el capítulo se demuestra, si usted lo leyó, es que muchas veces lo que queremos hacer es sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Es como sentar a Dios ahí, siéntate, y yo te, como tú dices, con nuestro estándar, y yo te voy a demostrar lo injusto que fuiste en esta situación. Y es como acusar a Dios, literalmente decirle, yo te voy a mostrar que tú fuiste injusto en esta situación. Y eso una y otra vez pasa en las historias de la Biblia. Y mucha gente de afuera vienen y dicen, van a la Biblia, van a alguna otra historia y dicen, mira, aquí te lo voy a mostrar, Dios fue injusto, Dios falló. Es que esa es la clave, mi hermano, recordemos esto bien. Si Dios es injusto, significa que hay una falla en Él. Y si hay una falla en Él, ya no es Dios. No es el Dios santo, porque la idea del Dios santo es el Dios completo en sí mismo, apartado del pecado, perfecto. La idea de santo es perfección. No comete ningún error. De hecho, vuelvo y repito, tú confías en los sistemas judiciales de aquí de la tierra sabiendo que ellos cometen errores. Pero cuando tú vas delante de Dios, tú confías en la justicia de Dios sabiendo que en ese no hay sombra de variación, no hay errores. Incluso si la justicia de aquí de la tierra te falló, tú sabes que la justicia de Dios nunca va a fallar. Él es un Dios justo, precisamente porque su justicia es santa. Porque Él es un Dios justo, este segundo punto, Dios siempre actúa conforme a su carácter. Dios no se contradice, por eso es que Dios no miente. Por eso es que Dios no peca, Él no se contradice. Dios siempre actúa, y eso ya es una cita literal del libro, esta cita de aquí, en las primeras páginas. Dios siempre actúa de acuerdo a su carácter. La justicia de Dios siempre es, dice R.C. Sproul, una expresión de su carácter santo. O sea, todo lo que tú ves en la Biblia que hace Dios está expresando su santidad. Así que cuidado nosotros con nuestro estándar de estar cuestionando a Dios. Porque cuando estamos cuestionando algo que hizo Dios, al final de cuentas estamos cuestionando esto. Su santidad, su perfección. Así que, miren lo que vamos a hacer hoy. Y de hecho, de eso se trata el capítulo 6. Se trata de ver ejemplos bíblicos. Se trata de ver algunas historias en el Antiguo Testamento, aunque hay en el Nuevo también, pero particularmente R.C. Sproul se detiene en el Antiguo Testamento, para ver algunas historias que nos llevan a pensar o ha llevado a gente a cuestionarse sobre si Dios es justo, sobre si Dios es santo, sobre si Dios es perfecto. Miren, dentro de esas historias veremos algunas. Veremos, por ejemplo, la historia de Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de esa gente? Veremos la historia de Uzías. Y veremos un poco de la historia de los pueblos cananeos. Esos pueblos a los cuales Dios le dijo al pueblo de Israel, tú vas a ir a ese lugar y vas a derrotar a todos los que hay allí. Y vas a limpiar el lugar. Y es algo que tú lo ves de afuera y cualquiera de nosotros puede levantar la tarjeta y decir, aquí está Dios injusto. Mira lo que Dios hizo. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando, viendo algunos pasajes bíblicos, así que le invito a que vaya buscando su Biblia para que me acompañe a ver esos textos bíblicos. Así que vamos a estar viendo esa idea de la santidad de Dios y de todas estas historias que vamos a ver en la Biblia que nos escandalizan, pero en realidad nos muestran, como decía ahorita Carlos, que nosotros estamos utilizando el estándar de nosotros mismos para evaluar a Dios. De hecho, ya le adelanto que lo que va a mostrarnos estas historias, vamos a ver 3 historias, lo que nos van a mostrar estas historias, como dice R.C. Sproul, es que
Lo que nos asombra muchas veces en la Biblia es cuando Dios hace justicia. Y cuando Dios hace justicia, de momento nos asombra y decimos, no, pues sacamos la tarjetita, Dios te mandaste. Dios, ¿por qué hiciste eso? En vez de que nos asombre la gracia, la misericordia, que es lo que verdaderamente debe asombrarnos. Ahí vamos a llegar al final. Pero miren por un momento, vamos a ir al primer pasaje, Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Vamos a leer este pasaje, es uno de los primeros pasajes que se ha cuestionado. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. La famosa historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dice el texto, Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario. Recuerden, vamos a ir un poquito para atrás. A Aarón se le habían dado la tarea de dirigir el culto, ser el sumo sacerdote, y sus hijos iban a tener esa tarea junto con los levitas. Dios había sido bien claro en cuanto a las instrucciones. Todo estaba detallado. Escucha bien, mi hermano, Dios diseñó todo. ¿Cuánto iba a medir el tabernáculo? ¿Cuál era el material que se le iba a poner encima? Todo, las pieles de los animales, el color de las cosas. El incienso, dice que tenía que tener ciertas plantas y ciertos elementos. Eso estaba diseñado. Nada se le dejó a manos de Moisés. ¿Por qué? Piensen eso. ¿Por qué cuando Dios se le revela a Moisés no le dice, oye Moisés, ven acá, yo quiero que tú me adores y que el pueblo me adore? Esa es mi idea. Tú vete y diseña algún sistema, un templo, una estructura, para que el pueblo venga y me adore. Y cuando lo tenga, Moisés ven y me dice, y empezamos. ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque iban a hacer lo que quisieran. Parte de la obediencia. sí, van a hacer lo que hicieran. Parte de la obediencia, ¿qué más? Así es. Lo iban a hacer, esa idea de todo, lo iba a hacer como más fácil, la idea de que le pasó a los fariseos. Lo hicieron por la costumbre, yo diría, la religiosidad. Iba a estar siempre manchado por el pecado, Sí. porque el hombre es pecador. Así es. De todas maneras no iba a ser perfecto. Así es. ¿Qué más? Todo tenía que ser bajo la voluntad de Dios, no del hombre. Pero ¿y por qué Dios tenía que tener tanto detalle en decir, no, ¿por qué no buscó a los David de la vida? A los que sabían, a decir, no, pero esta gente son los que me van a construir esto. Y David, yo confío en ti, en tu arte, mete mano ahí y lo que salga. Es que Dios conoce el corazón del hombre y podía haber vanagloria, lo que yo hice. Sí, sí. La gloria en primer lugar siempre se la tenía que llevar el Señor porque fue Dios el que diseñó todo. Conforme al modelo que te enseñé en el monte, así se lo dijo a Moisés. Es que también si Dios utiliza personas correctas y los demás no pueden ver o percibir que Dios puede hacer con cualquier persona lo que quiera. Así es, porque la gloria era de él. Él iba a usar a Moisés. De hecho, ¿sabes que él usó a unos personajes para construir el tabernáculo? Que eran personas diestras, pero dice que el Espíritu Santo estaba en ellos para capacitarlos, para que lo que se hiciera en el tabernáculo fuera para la gloria de Dios y fuera Dios que lo hiciera. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Estaba diciendo, ustedes me van a adorar, me tienen que adorar a mi manera. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Aún los detalles más pequeños, yo los controlo, esa es mi manera. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo ustedes, nosotros estamos manchados con el pecado. Y es el Dios Santo que nos está... ¿Sabes qué nos está diciendo el Dios Santo? Yo soy un Dios Santo, ustedes son un pueblo pecador, les voy a enseñar cómo acercarse a mí. Eso es lo que está ocurriendo. Así que todo estaba diseñado. Y mira lo que hacen Nadab y Abiú. Verso 1 del capítulo 10 de Levítico. Tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová. Hasta ahí estaba todo bien. Iban a hacer el trabajo de todos los días. Pero miren lo que hicieron. Ofrecieron fuego extraño. Y miren especialmente lo que dice al final del verso 1. Que él nunca les mandó. La gente saca la tarjetita aquí. Mira que Dios injusto por lo que va a pasar. Usted sabe lo que pasó, pero yo sé. Quiero ir poco a poco la historia. Mira lo que va a pasar. Dios injusto. Dios se mandó con esto. Y pocas veces nos sentamos a pensar, oye, pero primero, esto es un Dios santo. Dios había decidido cómo la gente se va a acercar a Él. Y literalmente Nadab y Abiú quisieron hacer lo que les dio la gana. Quisieron hacer ellos, quisieron decir, nosotros somos más sabios que tú, ¿sabes, Dios? Porque tú nos has dicho que a ti se te adora de esta manera y con estos elementos. Y con esto incienso. Pero nosotros
Somos más sabios que tú, Dios, y nosotros te vamos a adorar como queramos. Oh, mi hermano, ¿eso fue un acto de rebelión contra Dios? Piensen. El hecho de ser sacerdote, ya ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Un acto de rebelión abierta, de traición cósmica, así le llama, yo uso ese término antes. Traición cósmica le llama el Ciprol. Y le llama traición cósmica por la idea de que es la traición al Dios del cosmos, al Dios del universo. Una traición plena, una traición grande, no una traición pequeña. Así que eso hace esta gente. Ellos se rebelan contra Dios y le dicen, nosotros vamos a hacer como nosotros queramos, aunque tú le dijiste a Moisés ya cómo hay que adorar. De hecho, piensen algo para que valga grave de esto. Ellos no estaban teniendo un concepto del Dios santo correcto, de un Dios que se reverenta, ante el cual uno tiene que tener reverencia y respeto. Ellos están diciendo, yo puedo ir como yo quiera, de la manera que yo quiera. Cuando ellos hicieron esto, hace rato habían perdido el respeto por Dios. Porque el que tenía temor de Dios, no lo hacía. Así que estas personas están teniendo un concepto vago de Dios, están tomando el lugar de Dios ellos, diciendo nosotros, y de hecho alguien dijo algo por ahí que eran sacerdotes, bien importante, la gente lo estaba siguiendo, lo que hacía el sacerdote, oye, pues eso está bien. Así que mire por qué Dios actuó de esta manera ahora, mire lo que ocurre. Versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en lo que a mí se acercan, los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y esta última línea del verso 3, importante, porque dice, y Aarón cayó. Hermano, Aarón era el papá, obviamente había dolor, sus hijos estaban muertos. Pero el hecho de que dice que Aarón cayó, ¿sabe por qué? Porque él sabía, a pesar del dolor que tenía y que tiene que estar ahí, es real, un dolor por sus hijos, y que sus hijos tomaron una mala decisión y pagaron las consecuencias. Pero el hecho de que dice Aarón cayó, ¿sabes qué implica? Y el hecho que dice la idea anterior de que Moisés fue a buscarlo, a decirle, oye, ya tú sabes que Dios ha hablado y que Dios nos ha mostrado cómo es que la gente se acerca a Él. Y más si ustedes son los sacerdotes. Porque si ustedes hoy van a Dios de la forma que ustedes quieran, a su manera, ustedes son los sacerdotes, ¿qué va a hacer mañana el pueblo? ¿Va a respetar a Dios? No. Van a hacer lo que ellos quieran. Porque Dios lo permitió, porque un día Nadab y Abiú, Dios le había dicho que me adoraron de esta manera, y Nadab y Abiú lo adoraron de otra, Dios lo permitió, no pasó nada, así que al otro día el pueblo iba a hacer ¿qué? Precisamente eso. Ya nadie va a tener temor de Dios. Y Dios estaba dando un aviso, de hecho, Dios estaba mostrando algo, que con Él no se juega, con la santidad de Dios no se juega, Él es un Dios de amor, un Dios de justicia. De hecho, noten la idea. Usted sabe que hay comentaristas que han tratado estos pasajes que son complicados. ¿Usted sabe qué hacen con ellos? Comentaristas de la Biblia han tratado de apaciguar un poco la imagen. ¿Y sabe qué dicen? Usted la tuvo que haber leído si leyó ese capítulo, pero o ha leído o ha escuchado esas ideas. Dicen, ¿sabes qué es lo que pasó allí, ese fuego extraño? Es que no lo explica. Ya cuando empiezan por ahí, yo digo, oye, pero si no me lo explica la Biblia, no me lo expliques tú, yo no quiero saberlo. O sea, si no me lo dice la Biblia, no está inventando tú. Pero dicen, no lo dice la Biblia, pero es que Nadab y Abiú descubrieron petróleo. Y como ellos descubrieron petróleo, cuando lo juntaron con el fuego, ¿sabes qué pasó? Explotó y se murieron. No fue Dios que lo envió un juicio contra ellos para pagar las consecuencias por su pecado. Están tratando de explicarlo acá en términos humanos. Pero noten la idea. La gente que dice, pero es que ¿por qué Dios hizo eso? Dios le pudo haber detenido y le hubiera dicho, mira, Nadab y Abiú, ya que ustedes no saben cómo acercarse a mí, yo les voy a enseñar primero. Hay un problema. Dice el verso 1 al final, Dios nunca le había mandado hacer ese tipo de cosas. Ya a este punto de la historia bíblica, hace rato Dios había explicado, hace años, Dios había explicado. Así que, mi hermano, no saquemos la tarjetita de la pena, decir, Nadab y Abiú no sabían. Es un acto de rebelión. Es un acto real de rebelión de decir, Dios ha dicho que me adoren de esta manera, pero yo soy más sabio que Dios y quiero adorarlo de la forma que yo quiera. No teniendo a Dios en reverencia, y teniendo un poco, la santidad de Dios. No aprendieron
con la adoración al becerro de oro, con tan cabeciduro. Eso antes, exacto. Esa historia ya habían pasado tiempo. Así es. Así que tenemos esa primera historia, que muchas personas simplemente la ven desde la perspectiva, oye, Dios fue injusto ahí. Dios cometió injusticia por lo que hizo. Bendito Nadab y Abiú. Noten que nos enfocamos siempre en la perspectiva humana y no lo vemos como el acto de rebelión que estaba ocurriendo de estos hombres. Ese es el pecado, perdón, Sí. ese es el pecado que vemos desde antes de la creación con Satanás. O sea, el hombre en su pecaminosidad seguimos repitiendo el mismo pecado Rebelión. una y otra vez. Rebelión contra Dios. Nos rebelamos contra su santidad, nos rebelamos contra su autoridad. En otras palabras, el que se rebela no es obediente. Sí. Porque Dios definitivamente tiene que estar bajo mis órdenes. Yo soy el que, como tú decías, yo soy el que pongo las normas. Nos olvidamos de que es el mismo pecado. Sí. De hecho, guarde esta pregunta, guárdela, acuérdese, al final de la clase de hoy. Pero guarde esta pregunta. ¿Ha cometido usted un pecado parecido? Piénsela bien antes de contestar. Bueno, tenía que decir algo antes. Tenía que decir, apague su abogado defensor de su corazón. ¿Ha cometido usted un pecado parecido a este? Y cuando digo parecido a este, obviamente usted no trae incienso aquí, o sea, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando del acto de rebelión contra Dios, de que Dios ha dicho algo, Dios ha manifestado algo, y yo con una intención de rebelión he hecho otra cosa. O he caminado por otro lado. Piense por un momento, porque hay una pregunta que acompaña y oye, pero entonces la pregunta que me hago es, esa es la pregunta de todo este capítulo, ¿sabes? ¿Por qué Dios mató a Nadab y a Abiú y no me mató a mí? ¿O no me ha matado a mí? Una pregunta genuina. Así que vamos a próxima historia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 7. Esta historia también está muy interesante. Noten el contexto. Hay que traer de vuelta el arca del pacto. El arca del pacto era este lugar que iba a estar en el tabernáculo, allá en el lugar santísimo, que era el lugar más santo donde solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote, donde estaba el Shekinah, la idea de la presencia de Dios, y donde se guardaban las tablas de la ley y todo ese tipo de cosas. El arca del pacto había que moverla de un lugar a otro tras la victoria sobre los filisteos. Y en ese contexto pasa algo. Dice 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta es otra historia donde usted la ve de afuera sin los elementos correctos y usted dice, Dios, la pregunta, ¿es Dios justo en todo lo que hace? ¿Fue Dios justo ahí? Dios, ¿no te mandaste un poco? ¿Qué ocurrió en ese momento? Pero de afuera podríamos decir, mira la historia, de afuera todos decimos, oye, pero el arca estaba en un carro guiado por bueyes, los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer, ¿qué tenía que hacer Usa? Pues cogerla. Esa es la lógica nuestra. Humanamente lo hizo. Claro. Pero pues, la confianza que tenían que tener en Dios no la tuvieron, Ujú. porque Dios pudo haberlo, perdón, detenido y no caerse. Sí. De hecho, volvemos a la misma idea. Oye, pero ¿por qué Dios no se le apareció del cielo simplemente? Y de hecho, estos ejercicios, mi hermano, aún en la idea de la enseñanza, yo lo hago con mucho respeto. Cada vez que decimos, y a veces lo decimos en la predicación también, cada vez que decimos, Dios pudo haber hecho esto, pero usted entiende la idea, ¿verdad?
Porque obviamente Dios hizo lo que hizo y ya, ¿y quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Ahí se acaba el debate se acaba ahí. Pero nosotros acá tratando de entender su santidad y por qué Él hizo lo que hizo, nos ayuda a entender su carácter. Porque miren, porque Dios siempre actúa, todo lo que Él hace es conforme a su santidad, conforme a su carácter. Por eso, ver las cosas que Dios hace, si es bueno analizarlas, no las estamos cuestionando, si las estamos analizando para conocer mejor su santidad y su carácter. Así que miren esto. Cualquiera puede decir, oye, pero ¿por qué Dios no detuvo a Usa? Le salió una luz del cielo, una voz que le dijo, Usa, mira, así no es que se hace. Yo te voy a enseñar. Y podemos decir, bendito, Usa no sabía. No, mi hermano, ese es el problema. Ya anteriormente Dios había explicado. Miren, esto es el libro de Segunda de Samuel. ¿Tú sabes dónde se había explicado todo de cómo se movía el arca? Se había explicado allá en Pentateuco. Cuando Dios diseñó todo el tabernáculo, ¿sabes qué? Había gente escogida para mover el arca. No era cualquier persona. No era un llamamiento popular de donde Moisés se levantaba. Voluntarios para mover el arca mañana. Como el llamado que hace el pastor Galo, lo hago yo para trabajar aquí. Voluntarios para mover el arca. No. Era una gente que Dios había separado, apartado para eso, que se santificaban y eran escogidos por Dios para esa tarea. Escuche. Para una tarea particular. No, y tampoco tocarla porque se había fabricado unos palos que Sí. se unas argollas y con esas palos. En otras palabras, Dios había dado las instrucciones. Eso estaba claro. Estaban unas argollas, habían unos palos y la gente la cargaba y la llevaban de un sitio a otro. O sea, ya a este punto, ¿Dios había dado las instrucciones? Sí. De hecho, antes de entrar más de lleno, quiero que sepa que hubo una segunda ocasión donde David tuvo que mover el arca. Quiero que sepa algo, él aprendió de esta situación. Vaya conmigo más adelante, cronológicamente más adelante, de hecho, Primera de Crónicas. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15. Aquí se nos dice cómo es la manera correcta y cómo David en algún momento lo hizo de la forma correcta. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 15. Dice, y llamó David a los sacerdotes, o sea, David quería mover el arca. Miren cómo tenía que haberlo hecho. David llamó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, otras palabras, él mismo está reconociendo, recuerda la historia de Uzías. Nosotros una vez intentamos mover el arca según nuestra propia ¿qué? Nuestra propia criterio, nuestra propia sabiduría. Según nuestra ordenanza y nuestros principios, no según lo que Dios había dicho. Dice el verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron, noten todo el proceso, para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, ¿cómo? ¿Y dónde aparece esto allá? En la historia que estamos viendo en 2 Samuel 6. ¿Dónde aparecen estos elementos de que fueron y se santificaron, buscaron las barras? O sea, hacerlo a la manera de Dios. Eso no aparece allá. Y dice, puesta sobre sus hombros, como lo había mandado Moisés, conforme ¿qué? A la palabra de Jehová. ¿Dónde dice eso? Regrese conmigo a 2 Samuel 6. ¿Dónde dice eso allá? Que lo hicieron todo conforme. ¿Sabe qué? En esa escena, si usted quiere seguir viéndola, la de 1 Corintios 15, no cayó un rayo, ni vino fuego del cielo a matar a la gente allí. No pasó nada de eso. Las cosas se estaban haciendo según el orden de Dios. Así que regresa a esa historia de Uzías en 2 Samuel 6. Seguimos analizando esa idea y nos damos cuenta que el acto de Uzías ya estaba mal desde el principio. Cuando dice el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. La pregunta es, ¿pero quién le dio permiso a eso? Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que había que poner el arca de Dios en un carro nuevo? Noten esto, piense. Es que nosotros creemos saber más que Dios, mi hermano. Y saque este principio. Este principio se aplica a todo en su vida, literalmente. Dios dijo, llévenla en palitos aquí.
Y a alguien se le ocurrió, no, pero si inventamos un carro, Ramón, le ponemos ruedas, aire acondicionado, lo ponemos bonito, esto es para Dios, Ramón. Noten todos esos elementos. Esto es para llevar el arca. Y por ahí Pablo dice, hey, pero es que ya Dios dijo que era con palitos. Y Ramón le dice, no, olvídate de eso, vamos a hacerlo nosotros bien, esto es para Dios, esto es mejor. Cuando él está diciendo esto es mejor, ¿sabe? ¿Ah? Nadie la toca. Exacto. Es más, es mi idea, nadie la va a tocar, va a quedar ahí, va a tener una vitrina, no sabemos cómo era ese carro nuevo, estamos imaginando, va a tener una vitrina, la gente la va a ver, va a ser algo bonito, tremendo. Pero ¿quién te dijo que hicieras eso? Es una idea tuya. Mire, mi hermano, esto es un buen ejemplo de cuántas veces nosotros queremos intentar ayudar a Dios con nuestra sabiduría, con nuestra herramienta. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te rindas a su voluntad y hagas las cosas según lo que Él ya mandó, lo que Él ya dijo. Siempre eso es mejor, mi hermano, siempre eso es mejor. Que usted tratar de arreglarle las cosas a Dios. Eso es cuando oramos y no vemos contestación rápido. Pues lo arreglamos nosotros. Empieza a meter la mano ¿Ah? y se daña. Señor, yo estoy orando por esto, ¿no me contesta? Pues yo lo hago, yo. Le estamos diciendo a Dios, yo soy más sabio que tú. Yo sí puedo hacerlo y tú no. Es un acto de rebeldía. ¿Ah? Excelente ejemplo. Se adelantan al tiempo de Dios. Así, excelente ejemplo el de Abraham y Sara. No podemos tener un hijo. Y Dios quería que tengamos un hijo. Pues ven acá, Agar. Yo te ayudo. Ya. Entonces noten, ese es el acto de rebelión nuestro. Hermano, ya notan estas dos historias y no podemos sacar la cartita de bendito el inocente. Nadab y Abiú y Uzías. No. Pero esa es la carta que muchas veces sacamos cuando usamos el estándar nuestro. Es decir, no, Dios no fue justo ahí con Nadab y Abiú. No, Dios no fue justo con Uzías. Mira, bendito, lo mató. O sea, vayamos atrás y miremos toda esta idea. Vayamos atrás y veamos toda esta enseñanza que nos está mostrando el texto. Así que, por un momento piense, verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Eso no estaba. De hecho, ahí aparece el elemento de los bueyes. ¿Quién dijo que había que cargar el arca con bueyes? Eran los levitas los que tenían que cargar el arca. ¿Notan todas las ideas de todo lo que se estaba haciendo mal aquí? Ellos hicieron prácticamente como los filisteos. Claro. Es que ellos pensaban que sabían más de Dios. Ellos pensaban que ellos podían hacerlo mejor, escuche bien, de lo que Dios les había mandado. Y de momento los bueyes tropiezan, el arca se va a caer, ¿y qué se usa? Espera, para que no se caiga. ¿La protegió? Y R.C. Sproul hace uno de los comentarios más importantes del libro completo, en su capítulo 6. ¿Sabes qué él dice? Usa pensó que en ese momento él era más santo, él, que aún la tierra que estaba allí. Y en realidad, él estaba más sucio en su rebeldía que la tierra. Escuche bien, si eso se caía ahí, se caía en la tierra, quien estaba más sucio no era la tierra, el bache que había allí. Eso se limpiaba. Y ya. Lo más sucio que estaba allí, ¿sabes qué era? El corazón de Usa. Y él dice que entonces la coge. Es que ya estamos viendo todos estos elementos que estaban mal. Nadie podía tocar la Usa, pero es que nadie. No, pero que se va a caer. Pero es que Dios no dijo eso, no la toque. ¿Ustedes notan esta idea? Es que nosotros nos ponemos a cuestionar, nosotros nuestra humanidad. No, pero es que si pasaba esto, no, pero es que vamos a ayudar a Dios, no, pero y aquello. No, es que Dios no dijo nada de eso, pues no lo hagas. Un mero comentario que iba a hacer es que yo he leído que en esos momentos la Usa hace eso, como él es un pecador ante un Dios santo, y el arca en esos momentos estaba representando la Claro, santidad de sí. Dios. Simplemente de ponerle la mano ya era un pecador tocando el arca cuando nosotros estábamos manchados Por el pecado, sí. Lo mismo que pasó con Isaías. Sí. Y de hecho, eso muestra precisamente dos cosas. Que Dios toma su santidad en serio, su gloria, y que el hombre verdaderamente está manchado por el pecado. ¿Te voy a decir algo? Dice que ni siquiera podía mirar. Así es. Por eso es que- ¿Y cómo andaban ahí esos bueyes? Ahí no sabemos de qué manera. Si le habían puesto un pañito, si no habían seguido las instrucciones. Notan la relación entre la historia de Nadab y Abiú y de Usa. Es la misma.
Es la misma. Es la idea del hombre diciendo, tú has dicho algo, pero yo digo la otra cosa. Dios había dicho que se adora a Dios con este incienso de esta manera. No, nosotros vamos a hacer otro incienso, vamos a hacer otra cosa, otra mezcla aquí. A nuestra manera. Dios había dicho que muevan el arca del pacto con ciertas personas, ni mirarla. No, pero vamos a inventar un carro. Vamos a hacer algo nuevo nosotros. Son actos de rebelión contra Dios. Y Dios, hermano, actuó para mostrar su gloria, para mostrar su justicia santa. Y hay otra historia, sí. Me pregunto yo hoy en día, Sí. A veces que uno hace comentarios, ¿verdad? Y dice, eso es juicio de Dios. Ujú. Sí. Pero puede ser que lo digamos ligeramente sin tener Los elementos. una base. Sí. ¿Sabes? Porque es igual que en el Antiguo Testamento, a ese nivel. Es lo mismo. Pero hay que tener cuidado con eso porque, mira, Dios en su providencia, Él es soberano y Él está dirigiendo todas las cosas. Nosotros no entendemos. Dice Eclesiastés, el hombre no logra entender todo lo que Dios ha hecho. Y de afuera nosotros somos bien rápidos a decir eso. Sí. Eso exactamente fue el juicio de Dios de esta manera, de forma particular, y muchas veces, hay veces que es claro, porque hay preceptos bíblicos que nos llevan a eso. Pero cuando no hay preceptos bíblicos, nos encanta a nosotros emitir unos juicios que no nos corresponden, cuando no hay preceptos bíblicos para eso. Así que, sí. En estos días que se está celebrando el acto heroico de nuestro Jorge Clemente, me preguntaba uno que por qué si él estaba haciendo una obra buena, Murió. Dios Sí. se ve en el mar. Sí, sí. O sea, la gente se pega de cosas bien extrañas para buscar conjeturas. ¿Es Dios justo? Esa es la pregunta. Ante situaciones como esa. ¿Fue Dios justo? De hecho, y terminamos con esto, estos últimos 15 minutos nos queda una última idea. Cuando Dios iba a entrar al pueblo de la tierra prometida, sabes que los pueblos de la tierra prometida, escuche bien, eran bien perversos. Pero bien perversos, inmoralidad sexual, física, había idolatría, había adoración a Satanás y a los falsos dioses, incluyendo sacrificios de niños, que se les sacrificaban los bebés ahí a los dioses falsos. Era gente bien perversa. Y lo que había dicho Dios era que ellos tenían que ir a ese lugar y que Dios iba a invitar. El juicio era Dios, no era que Dios estaba llevando a Israel para que Israel matara a todo el mundo allí, no. Era Dios que estaba enviando un juicio. ¿Puede Dios enviar un juicio sobre una nación pecaminosa? ¿Sería justo que Dios haga eso? Sí. Pues no peleemos con esos textos más. Entonces, Dios iba a enviar un juicio sobre esa nación pecaminosa, que cada respiro era un acto de rebeldía a Dios. Y Dios envió su juicio. Claro, en ese momento escogió el pueblo de Israel para que llegara allí con las armas y tipo guerra. Y ese fue el medio de Dios, no cuestión. Ese fue el medio que Dios escogió en ese momento para enviar un juicio sobre los cananeos. No, que derrotaron a las mujeres, niños y No, escuche. Dios estaba enviando un juicio sobre el pueblo entero. Nos encanta cuestionar a Dios, a nosotros. De hecho, piense por un momento, cuando Dios fue a liquidar a esos pueblos cananeos, si usamos ese término, hubo un hombre en la Biblia que le cuestionó a Dios y empezó a preguntarle, Dios, vamos a hacer algo. Allí, en esta ciudad, allí tiene que haber 50 personas que no sean tan malos. ¿Qué tú haces, Dios, si tú encuentras 50 personas que no sean tan malas? ¿Qué le dijo Dios? Mira, de hecho, míralo aquí, vamos a verlo. Son 2 versos nada más. Génesis 18, 23 al 25. Escucha lo que dice, Génesis 18. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo a Dios, ¿tú destruirás al justo con el impío? Miren esa pregunta importante para nuestro capítulo de hoy. Señor, tú vas a enviar un juicio contra este pueblo que es pecador. Pero Señor, cuidado, no te mandes, porque es que, ¿y si hay gente buena allí? ¿Y si hay justos allí? Verso 24. Oye Dios, este es el cuestionamiento de Abraham. Quizá allí hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Tú los vas a destruir y no los vas a perdonar por amor a los 50 justos? Lejos esté de ti el hacer tal. Abraham, como si le tuviera que recordar a Dios que Dios es justo. Abraham le dice, Dios, no hagas eso. No hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas eso. Abraham le está diciendo eso a Dios. El juez de toda la tierra.
no ha de hacer lo que es justo. El cuestionamiento de Abraham, Señor, tú eres justo, acuérdate, no hagas eso. Verso 26. Oye, Abraham era bien valiente para hacer eso. Verso 26. Entonces respondió Jehová, si yo hallo en Sodoma 50, yo los perdonaré por amor a ellos. Y Abraham replicó, si Abraham había sido valiente para la primera, no sé cómo él hizo esto. He aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, acuérdate, Señor, que yo soy nada, pero quiero decirte esto. Quizá falten de los 55, tú destruirás aquellos 5, tú destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y Dios le dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y Abraham tú imaginas a Abraham rascándose la cabeza diciendo, diantre, pero es verdad, allí no, yo no creo que haya 45 personas buenas allí. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen allí 40, vamos a bajar un poquito el estándar, Dios. Y Dios le respondió, no, si yo encuentro 40 personas buenas allí, yo no voy a enviar mi juicio. Por amor a ellos. Verso 30, ahora sí. No te enojes conmigo, Señor. Quizá, en vez de 40, encontramos 30. Y Dios le dijo, no, yo no enviaré mi juicio si yo encuentro 30 personas buenas allí. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. Y Dios le contesta, no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decirle, nota, esta es la segunda vez que Abraham le dice, no te enojes conmigo, Señor, no te enojes. Si hablar solamente una vez más, quizás allí, pensándolo bien, yo creo que lo que hay son 10 personas buenas. ¿Y sabes qué le dice Dios? Aún con 10 personas buenas, Dios le dice, si hay 10, por amor a esos 10, yo no voy a enviar mi juicio sobre esa nación. Yo los voy a perdonar. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y después, yo no sé si usted lo tiene el título en su negrita ahí arriba del capítulo 19, ¿cómo le llaman esa sección del capítulo 19? ¿Por qué se le llama así? Porque Dios miró. Habían 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salmo 14 y Romanos 1. No hay bueno. No hay bueno. Ni uno. Todos se desviaron. No encontró uno justo. Ni uno bueno. Y de hecho, no piense, no, eso era Sodoma, mi hermano. Y quiero que usted sepa algo. Cuando Dios mira el mundo, ¿sabes cuántos buenos encuentra? Si Dios mira el mundo desde afuera, ¿cuántos buenos Dios encuentra? Ninguno. No hay bueno, nadie. Ni uno. Eso te pone a pensar en esto. Dios sería justo si destruye entonces a todos los humanos. ¿Sería justo Dios? ¿O le vamos a cuestionar nosotros? Señor, pero si encuentras uno, pero es que si ya te está diciendo que no hay ni uno. No hay ni uno. Su justicia es santa. Entonces la pregunta que nos lleva a pensar esto. Oye, el pueblo de Israel fue usado como un instrumento para llevar esos juicios sobre esas naciones, como ya les expliqué. Dios le dijo algo al pueblo. Deuteronomio capítulo 7. Dios le dijo al pueblo, yo quiero que ustedes sepan algo. No piensen que yo estaba buscando entre todos los pueblos del mundo. Y yo dije, los cananeos, los filisteos, bien perversos, envío un rayo para allá. Los amalecitas, esta gente es bien perversa, envía un trueno, envía un volcán para ese lugar para destruirlo. Los amorreos, envía fuego del cielo. Los jebuseos y todos los nombres que aparecen ahí. Sodoma y Gomorra. Ah, pero mira, hay un pueblito chiquitito ahí, se llama Israel. Ese es un pueblo bueno. Ahí hay gente buena. Déjame bendecir a esa gente. ¿Fue eso lo que hizo Dios? No, ¿sabes qué? Dios miró a ese pueblo, Dios miró a esa gente y se dio cuenta que eran ¿qué? Igual. Rebeldes contra Dios. Pero mire lo que hizo Dios. Y aquí cerramos porque conectamos con el Evangelio. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dios le dice al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero quiero que sepa Israel que no fue que yo miré y todos los pueblos eran perversos menos tú. No fue eso. Dice el verso 7, míralo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Los amó. Y viene la parte más importante, la próxima palabra. Y quiso tener misericordia sobre ellos. Y Pablo dice en Romanos
dando el texto bíblico, que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y nosotros no podemos cuestionar eso. Dios hizo vasos de ira y Dios hizo otros vasos que iban a recibir la gracia de Dios. Piense por un momento, por eso yo quiero llegar al final pensando en la pregunta que le hice, y le invito a traerla para atrás. La pregunta que yo le hice acerca de por qué Dios mató, ejecutó, envió su juicio en el momento contra Nadab y Abiú, contra Usa. Yo estuve diciendo toda la clase Usía, el rey, hombre rey, y nadie me corrigió. Así que Dios estuvo, Dios castigó, envió su juicio contra Usa, contra Nadab y Abiú, contra los pueblos cananeos. Aquí no está otras historias, pero en el Nuevo Testamento hay una historia así parecida. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cayeron muertos allí, como juicio, parte del juicio de Dios. Y la pregunta que nos hacemos, oye, yo también soy bien rebelde contra Dios. Yo no soy mejor que Ananías y Zafira. Yo peco todo el tiempo. Hay una diferencia. Dios tuvo misericordia. Todos merecían juicio, todos. Eso es lo que todos merecíamos. Pero Dios tuvo gracia, misericordia conmigo y contigo. ¿Sabes que la sigue teniendo todo el tiempo? Cada segundo que tú estás respirando es un acto de gracia de Dios. Porque tú lo que mereces, la paga del pecado, la Biblia dice bien claro, es muerte. Eso tú lo estás arrastrando desde Génesis 3. Cuando el hombre pecó, lo que merecía en ese momento era la muerte. Todo ser humano lo que merece por su pecado es el juicio, es la muerte. Esa es la condena que tiene que llevar. Y el hecho de que Dios, incluso algunos impíos, y Dios les permita todavía pecar, y te dice, pero mira, y peca, y no llega un rayo del cielo y lo liquida. Tiene que ver con la misericordia, la gracia de Dios, la paciencia de Dios incluso. Pero también, escuche bien, no se sorprenda, y es lo que nos dice el Proul, simplemente cuando usted ve esos actos de juicio de Nadab, Abiú. De hecho, quiero que sepa que esos son los que hay en la Biblia. Entonces, en la Biblia, que fue escrita un periodo de miles de años, tantas historias, tantos lugares, tantos actos, y solamente nos dice que estos fueron los actos donde Dios emitió juicio contra estas personas así, las castigó, los mató. Tú sabes que lo que le debe sorprender precisamente es eso. En realidad lo que nos debe sorprender es por qué no hay más pasajes o más historias ahí de Dios enviando el juicio sobre personas como Nadab y Abiú, como Usía. Bueno, tendría Dios que liquidarnos a todos. Desde el principio, desde el pueblo de Israel. Desaparecerlos, ya. Juicio de Dios. Eso es lo que merecemos, mi hermano. Eso es real, eso es lo que merecemos. Pero ¿sabes qué dice el libro de Efesios? Cuando después dice que estamos condenados todos. Así lo dice, todos condenados. Pero Dios, que rico en misericordia, nos amó. Eso es lo que lo cambia todo. El Dios justo, Dios misericordioso. Pero en realidad, mi hermano, no se sorprenda porque Dios emitió su juicio sobre este, aquel y el otro. Otra historia. Sorpréndase porque en realidad Dios no emitió su juicio, Él siendo un Dios santo y Él pudiendo haberlo hecho y manteniendo incluso su santidad y su justicia, porque Él no lo hizo con todos esos personajes en la Biblia que también le fallaron. ¿Por qué no lo hizo con David? ¿Por qué no mató a David en el momento que él adulteró y todo ese tipo de cosas que hizo? ¿Por qué no te mató la última vez que tú cometiste un pecado? Entonces, ahí que tú lo que te tienes que sorprender es por su misericordia, en realidad. Yo les había dado una tarea del Salmo 103, la había escrito en el mensaje, el Salmo que el día que les dije que no nos podíamos reunir ese día por lo de la cuestión de la fumigación, en ese mensaje hablaba del Salmo 103, y con esto cierro. La idea era que lo leyeran y pensaran en la misericordia de Dios que nos muestra este Salmo. Y mire lo que dice. Voy a leer desde el versículo 8. Y vayamos con esto, sorprendidos con la misericordia de Dios. Salmo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos explica el por qué Dios nos envió un rayo hace tiempo para ti y para mí. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Wow, gracias a Dios por eso. Gracias a Él. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Escucha lo que dice ahí.
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si Dios nos paga conforme a nuestros pecados, ninguno estuviera de pie. Estamos fritos, no tenemos esperanza. La paga del pecado es muerte, esa es la condena que tú tienes encima. La estás cargando. ¿Y sabes qué? La traes cuando tu mamá te da luz. Desde el vientre, desde ahí, tú ya, desde que tú estás concebido, tú eres un pecador. Esa condena la traes. Eso no es algo que después que tú naces aprendes a ser pecador. No, la Biblia es clara sobre la naturaleza pecaminosa del hombre. Es desde que se concibe la idea de un ser humano, es pecador. Está condenado. Pero qué grande es la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que nos debe sorprender. Que a un pecador que tiene esa condena, vino Cristo, paga el precio por esa condena, Él muere la muerte que se supone que tú mueras, la condena, te da a ti la vida eterna, te perdona y te hace justo. Esa es la gracia de Dios en Cristo. Este es el Evangelio que nos debe sorprender todos los días. Así que Él sigue pensando, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mi hermano, ¿dónde tú estuvieras hoy? Si Dios te pagara conforme a tus pecados, a todos los pecados que tú has hecho, a cada acto de rebelión, a cada pensamiento pecaminoso que tú has tenido, que yo he tenido. ¿Por qué Dios hace esto? Porque la altura, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Wow! Él como un padre se compadece de los hijos. Él se compadece de los que le temen. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Para la misericordia de Jehová, miren, si un día quiere medirla, desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Si usted un día quiere medir esa misericordia de Dios, dice el texto que desde la eternidad, vaya a la eternidad pasada, infinitamente, y vaya a la eternidad futura. No puede medirla. La misericordia de Dios. Cada día, mi hermano, cada respiro que usted tiene es un acto, siempre véalo así, de misericordia de Dios. Porque nosotros merecemos ese juicio que vemos en esa historia. Y Dios lo que tiene con nosotros es pura misericordia. Pero ¿sabe qué? No tengamos en poco esa misericordia. Al contrario, vivamos asombrados todos los días. Porque esa misericordia no nos debe llevar a la licencia para pecar. Es lo que dice Pablo en sus cartas. Pues si Dios va a ser misericordioso conmigo todo el tiempo, vivo como yo quiera. No, no he entendido el Evangelio. Esa misericordia me tiene que sorprender y me tiene que llevar a vivir para Él todos los días. Entonces, Señor, wow, gracias. Como dice ese Salmo 103, porque tú no me has tratado como yo me merezco. Tú no me has pagado conforme a mis pecados. No fue la última vez que oramos así. Le dijimos, Señor, gracias porque tú no me pagas conforme a mi pecado. Porque si no hace tiempo estuviera destituido. Y le da gracias a Dios por Cristo, que es el que está ahí precisamente como su mediador, el que hizo posible que usted hoy, su pecado, fuera perdonado, escuche bien, para siempre. Y que Dios ahora pueda, en vez de emitir su justicia, su justa ira sobre ti, ya Él la emitió sobre otro, sobre Cristo, para que usted tenga salvación y vida eterna. Y vamos sorprendidos, mi hermano, con ese evangelio todos los días. Próximo miércoles, si el Señor así lo permite, continuaremos con el capítulo 7. Seguiremos viendo esta misma idea, la misericordia, la justicia de Dios. Así que esto es lo que estaremos evaluando próximo miércoles. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos permite recordar estas historias, Señor, y que ayúdanos a vivir asombrados con tu misericordia. Esa misericordia que es nueva cada mañana. Esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, que no podemos medir. Señor, gracias, como decía este Salmo 103, gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios santo. Todo lo que tú haces es con justicia. Todo lo que tú haces muestra tu santidad. Gracias por la misericordia que nos sostiene día a día. Es tu misericordia la que sostiene cada respiro nuestro, Señor. Si no fuera por tu misericordia, estuviéramos perdidos, sin esperanza. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Grábala en nuestros corazones y permite que la podamos enseñar a otros. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén.